Aquí está. ¿Lista, Rebe? Sí, bien. En el Abajo. trabajo, a los 23 años refiere que obtuvo su primer empleo en una cadena de comidas rápidas, donde tuvo diferencias con su entonces jefe por diferencias de ideas, lo cual lo llevó a su despido antes de los 2 meses de prueba exigidos en tal empleo. Luego trabajó durante 5 años en una empresa de mensajería. Posteriormente trabajó ayudando a su padrastro en el empleo de en el empleo del mismo como motorista de la cervecería hondureña. Actualmente estudia y trabaja en una empresa de transporte como motorista de taxi de VIP. El paciente dice que se siente satisfecho con su trabajo por la facilidad de tiempo que le brinda de atender sus necesidades económicas sin cumplir con sus deberes académicos. Entre los hábitos nocivos, pues niega el consumo de drogas o de algún tipo. Los antecedentes médicos no psiquiátricos. Paciente refiere que en el año 2015 fue ingresado en el hospital escuela por presencia de absceso en cavidad oral, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente y mantenido en las instalaciones hospitalarias durante 22 días. En los antecedentes personales psiquiátricos, paciente refiere que fue atendido en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza en el 2014 por el nerviosismo y falta de concentración, como anteriormente se describe en la historia de la enfermedad actual, siendo la única vez en la que ha sido atendido en dichas instalaciones. Los antecedentes familiares médicos psiquiátricos desconoce dichos antecedentes. En los antecedentes familiares no psiquiátricos, pues la madre es intervenida quirúrgicamente en el Seguro Social por apendicitis en el año 2004. Fue diagnosticada con... Rebe, ¿Sí? aquí en esto, doctor, de la madre, nos faltó corregirlo, ¿verdad? Porque no fue apendicitis, sino que fue por colelitiasis, como más arribita había Ah, dicho, correcto. ¿verdad? Y entonces, bueno, eso. Y aquí se nos pasó esto. Ah, sí, espérame, ya lo arreglo. Sí, ya. Bueno, fue por colelitiasis en el año de 2004. Fue diagnosticada con artritis también, pero desconoce la fecha. El padre, pues, desconoce los datos. En el examen físico, paciente masculino, Examen cursante, físico, examen neurológico. Bueno, ahí se tuvo que examinar él, entonces me imagino que debe estar bien. sí, Vayamos al examen mental. ok. Ahí está. ¿Quién lo leyó? Seguimos, Bárbaro. seguimos. Bueno, Bueno, apariencia y actitud general. En el aspecto general, ¿verdad? Tenemos que el paciente masculino que cursa la cuarta década de la vida, cuya edad aparente no concuerda con la edad cronológica porque aparenta ser menor. Biotipo mesomorfo, ¿verdad? Con buena higiene personal, con ropa extrahospitalaria, sin presencia de inquietud motora, con buena actitud durante el comienzo y el transcurso de toda la entrevista. En la conciencia tenemos que, bueno, él estaba atento, ¿verdad? Consciente y con un Glasgow 15-15. Para la ¿Cómo se evalúa atención, la pues conciencia en psiquiatría? esto lo evaluamos con, bueno, el estado de alerta, ¿verdad? El estado de alerta del paciente. Y si estado de alerta, si está vigil, somnoliento o nubilado, ¿verdad? Y esto utiliza el Glasgow. También utilizamos lo que es la observación del paciente desde que entra, ¿verdad? Y cómo reacciona,
cómo responde. Observación, conversación, y Así. eso vemos que está alterado, estimulación, signos vitales y reflejos. Muy bien. La atención, vamos a ver la atención. Perfecto. Sí. Bueno, con respecto a la atención, durante la entrevista realizada al paciente, bueno, él se mostró atento al momento en que se le realizaban las preguntas de los dígitos, ¿verdad? Los días de la semana y los meses del año. Hubo transposición del mes de abril y marzo en la prueba de los meses y hubo una omisión del día domingo al momento de la prueba de los días de la semana, lo cual demuestra falta de atención mínima y que es fácil de distraerse, una fácil Ok, las distracción. pruebas de la Eso atención. está en el video que le envié. Ok, solo tiene 4 minutos ese video que me enviaste. Sí, solo son 4 minutos. Ok. Solo fue el examen mental en sí, como tal. Sí, es rápido. Ok, muy bien. Entonces, atención, días de la semana, meses del año y prueba de la letra A. La prueba de los dígitos es para valorar la memoria de trabajo y la memoria inmediata. Muy bien. Sí. Ya estaría pensando el paciente que se le olvidó el día domingo y los meses a otra exposición. Muy bien. Orientación, orientado en tiempo y espacio, orientado en persona, sabe dónde está, en qué fecha es, día, mes y año. Muy bien. Memoria. La memoria, les decía yo, que era una por una. Memoria de trabajo, memoria semántica, memoria episódica, memoria procedimental. O sea, las hacemos como en incisos. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, aquí la tengo así, que dice que no muestra alteración en la memoria a corto plazo. En la memoria de trabajo, pues se le pidió al paciente que retuviera en su memoria los dígitos 721, ¿verdad? Se evaluaron el resto de pruebas y se le preguntó al final por los dígitos y los mencionó sin problema en la memoria de largo plazo. Sin problema, en la memoria de largo plazo, pues no encontramos alteraciones. Pero como dice usted, hay que hacerlo en inciso, ¿verdad? Correcto. Los dígitos, primero empezamos con una serie de 3 números, de 4 números y por último de 5 números al derecho y al revés. Considerando que el de 5 dígitos será una de mayor complejidad. También se le puede pedir las 3 palabras, casa, árbol, naranja. Se le preguntan, después se le sigue preguntando algunas otras cuestiones para valorar la memoria y a los 3-5 minutos se le vuelven a preguntar esas 3 palabras y tal vez se le puede volver a preguntar al derecho y al revés los números, a ver si los recuerda. La otra, la prueba de deletreo también, que es para medir la memoria de trabajo. Una palabra sencilla como aro, una palabra mediana como de mediana complejidad como mesa y otra de unas 3 sílabas como camisa o como cuadro al derecho y al revés para que él veamos si el paciente se esfuerza, si él sigue el hilo de la conversación y eso. Okay. Bien. Bueno, con respecto a el paciente no experimenta alucinaciones auditivas ni visuales, ¿verdad? Con respecto a la conducta motora, pues durante la entrevista el paciente no presentó agitación, hiperactividad, ni hipoactividad, inhibición psicomotora, estupor, ni catalepsia, ni flexibilidad seria, manierismos, rituales, ni paleocinesias, ni tics, ni compulsiones, perseveración, ¿verdad? Motora ambivalencia, obediencia automática, ecopraxia, ecolalia, negativismo, y hasta atasia abasia, ¿verdad? Astasia abasia, todo normal ahí. Con respecto a la afectividad. Cuando un especialista ve este listado de conceptos, lo primero que se le cruza por la mente es preguntarle a Rebeca. Sabemos. ¿Qué es obediencia automática? ¿Perdón? ¿Qué es obediencia automática? Y diga que le fue bien porque le hubiese preguntado a Astasia y a Abasia. Sí, es cuando le pide al paciente, por ejemplo, que se levante. Y él se levanta. Obediencia automática es un síntoma que se podría presentar en la esquizofrenia catatónica en la cual el paciente obedece las indicaciones del entrevistador aún poniendo en riesgo su vida. Hay una película de Anne Hathaway, viejísima,
que es La Encantada, no sé si ustedes la vieron. Se supone que es un cuento de hadas, en el cual era una niña que le habían dado de talento o de don la obediencia, pero esa obediencia era extrema. Sí, sí. Todo lo que le dijeran, esta muchachita lo Sí. hacía. Entonces, esa se podría Sí. decir, en términos generales, una obediencia automática. Es Aún la cuando obediencia no hay automática. el paciente con Ajá. catatonia obedece. Muy bien, tengan cuidado cuando Ajá. estén en la temas y O empiecen a sea, hablar en conceptos. su contra. Aún en su... Si es que la obediencia automática es, si usted le puede decir, camine, avance, Sí. aunque hay un obstáculo ahí, aunque se vaya a tirar por el CM4, el tercer piso, él va a seguir avanzando. Entonces, eso, Sí. Okay. se ve en pacientes con catatonia. Realmente cada vez es menos frecuente porque el tratamiento farmacológico ha sido mucho más avanzado, pues hay muchas más alternativas de tratamiento. Ok, Sí. afectividad. Bueno, en afectividad el paciente relata que al momento de la consulta en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza se encontraba estable, ¿verdad? Niega depresión, irritabilidad, labilidad afectiva, incontinencia afectiva, anedonia y atimia. Afirma haberse sentido un poco ansioso ya que era la primera vez que tenía una consulta psiquiátrica, ¿verdad? Con respecto al pensamiento, pues tenemos que en forma el paciente es coherente durante la entrevista, es eulálico, ¿verdad? En el contenido, pues tenemos que el paciente no presenta ideas delirantes, místico-religiosas, y tampoco tiene ideas de grandeza, ¿verdad? En el control, aquí, bueno, tengo una duda, doctor, ¿verdad? Pero dice que el paciente tiene control de pensamiento y sabe discernir entre buenos y malos pensamientos. ¿A eso se refiere con control? Oh, No. vamos a ver quién más, a ver quién sabe qué se sabe qué es control, qué es control. No sabíamos. Ok, ¿qué se hace cuando no se sabe algo, chicos? Te busca. Leemos. Correcto. Ok, muy bien. Dentro del pensamiento hay 4 áreas: forma del pensamiento, curso, contenido y control. La forma se ve afectada principalmente en una enfermedad psiquiátrica que es la esquizofrenia. En la esquizofrenia pueden haber neologismos o parafasias. En los trastornos orgánicos, aquella afectación del área de Wernicke o el área de Broca, se van a presentar algunos problemas de la forma del pensamiento. El curso habla de la velocidad: brady, lento; taqui, rápido; y eulalia, normal. Bradilalia se puede presentar en la depresión y la taquilalia en la conducta en el síndrome maníaco trastorno bipolar. Contenido es de lo que habla el paciente. Pueden haber ideas sobrevaloradas, que las discutimos en alguna de las clases de acá, e ideas delirantes. Ideas sobrevaloradas forman parte del contexto del paciente, pero el paciente lo exagera. Las ideas delirantes están fuera del contexto, de la realidad del paciente. Son irrebatibles a la lógica y no hay forma de convencerlo. Dentro del control del pensamiento es si el paciente cree que alguien le puede controlar la mente. Personaje que yo menciono cuando estoy viendo el control del pensamiento: el profesor X. ¿Se acuerdan del profesor X? ¿Cuál es el poder del profesor X? Telequinesis y Telepatía, y telequinesis, telepatía. igual como Jean Grey. Jean Grey. Sí. Entonces, ellos tienen el poder de controlar el pensamiento. Si me llega alguien a mi consulta con ideas de que es el profesor X o que es Jean Grey, yo ahí nomás la medico con su trastorno psicótico y su esquizofrenia. Básicamente, todo lo que tiene que ver con control es equivalente a esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo. Control, que yo sienta que me controla la mente; difusión, que me lean la mente; inserción, que me metan ideas en mi cabeza; robo del pensamiento es también parte del control del pensamiento. Cuando un paciente está afectado del control del pensamiento, que diga que le roban, que le controlan, que le insertan o le leen la mente, estamos hablando de un paciente que en el 95 o 99 o 100% de los casos tiene un cuadro de esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo.
Sí. Doctor, entonces en ese caso, ¿cómo lo podemos redactar? Entonces, control, el paciente niega difusión. Permítame, chicos, que ya se me... vamos a ver, que se me está cargando, ya me descargó el video anterior. La parte de que no hay difusión, que no hay inserción, que no hay robo, no hay control del pensamiento. Hoy sí. Bueno, en el insight, ¿verdad? Tenemos que el paciente presenta un insight de 3, ¿verdad? Ya que él reconoce la enfermedad, pero le atribuye la situación de delincuencia en el país. O sea, está enfermo por algo más, ¿verdad? Y con respecto al juicio, pues el paciente demuestra un juicio adecuado, ¿verdad? Y en la abstracción, pues él es concreto. En el momento de... ¿Qué es eso de concretos, hipótesis? Que es realista. No. Ok, cuando estamos hablando de pensamiento concreto, estamos hablando con un paciente con discapacidad intelectual, con retraso mental. 3 pruebas para valorar la abstracción. La abstracción es el equivalente a inteligencia. Abstracción, en términos populares, es inteligencia. Entre más concreto sea el pensamiento de un paciente, menos inteligente es. Entre más abstracto es el pensamiento de un paciente, es mucho más inteligente. Entonces, Wilmer. Dígame. Vamos a ver, un refrán. No soy bueno para eso. No, pues ya vas a decir que ya voy a ver. Concreto. Pues sí, yo defendiendo al chico. Ok, dime, el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, ¿qué significa? Que, por ejemplo, si usted se junta con buenas personas, posiblemente entonces a usted le va a ir bien también. Arrastrando el caracol se va encaramando, ¿qué significa eso? Ese sí, no sé. Pensá, chico, pensá. Arrastrando el caracol se va encaramando. Arrastrando el camarón. Caracol. El caracol se va encaramando. O sea que como cuando uno es perseverante, entonces usted va perseverando, va a alcanzar lo que usted va buscando. Exacto. O va a llegar al lugar donde usted desea. Así como un cipote anda taloneando la chihuina, que donde aparezca, ahí aparece el cipote mandándole saludos, trayéndole chocolates hasta que por fin vaya, pues te voy a hacer caso porque miro tu perseverancia. Liberado el ejemplo de caracol, sí. Se va encaramando. Liberado ese ejemplo. Ok, muy bien. Abstracción, pensamiento abstracto. Quiere decir que el paciente es inteligente. Un paciente con retraso mental o con depresión grave podría tener un pensamiento concreto. Ya. Ok. Muy bien. Sigamos entonces con el diagnóstico multiaxial. Ok. Diagnóstico multiaxial, pues tenemos que en el eje 1A, tenemos trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Según el CIE-10, el F43.1. En el eje 1B no hay presencia de retraso mental y sin trastorno de personalidad. Okay. Y en el eje 1C tenemos que hubo una intervención quirúrgica, intervención quirúrgica por absceso bucal por piezas dentales impactadas, ¿verdad? En el eje 2, ¿verdad? Que son los niveles de funcionamiento,
Aquí ni le puse, ni le quité esto. Entonces ahí el nivel de funcionamiento en el 2014 cuando él fue a consulta. ¿Qué tanto se vio afectado? Vamos a ver, Wilmer. ¿Qué tanto me había afectado en ese tiempo? Sí, a nivel familiar. A nivel familiar, no mucho. Más que todo a nivel social y en el aspecto de los estudios. Ahí sí me vi bien afectado. A nivel personal, se te quitaba el sueño, pasaba desconcentrado, se le quitó el apetito. Sí, hubo desconcentración, también perdí apetito, el sueño también disminuyó. Entonces ahí por un personal yo le hubiese podido poner, ya la gente notaba tu desconcentración, ya notaba tu dificultad para dormir, sí, ya notaba tu pérdida de peso. Ya lo notaba. Sí. Entonces ahí podría haber sido un 0, 1, 2, entre un 1 y un 2, una disfunción obvia. Porque en persona. En persona. Probablemente un 2 por ahí, creo que sería un 2 el valor de darle. A nivel social, entonces ahí es cuando él no podía salir de su casa, que prefería estar encerrado, ahí pudo haber sido un 5. Lo más de un 5, el 6 no es aplicable. No es aplicable. Entonces ahí podría ser entre un 4 y un 5. Y familiar, ya la gente, ya la familia pues sabrá qué es lo que decía la familia cuando lo miraba. Sí. Podría ser un 1 o un 2 por ahí. Estresores, utilización del transporte público, caminar por los lugares donde ocurrieron los hechos traumáticos y el asalto con arma de fuego. Muy bien, podría ser. Marcha diagnóstica. Bueno, tenemos que, cuando lo diagnosticamos con síndrome depresivo, ¿verdad? ¿Cómo vas a añadir? Aquí ya me... ¿A dónde tenés reflejado? ¿A dónde tienen ustedes reflejado un síndrome depresivo y una enfermedad actual? Que me va a dar algo a mí. ¿Cómo así, doctor? No, es que ahí fue que Daniel... que no me inventé nada. No, te equivocaste porque dijiste, lo diagnosticamos. Sí, no, con claro. síndrome depresivo y no era, es el trastorno. El trastorno de estrés postraumático.